Estoy cansada de intentar entender a mi hermana mayor. Solíamos estar tan cercanas, pero ahora, si ella lo quiere así, yo también empiezo la guerra. Hola, me llamo Lana, tengo 14 años y odio a mi hermana mayor. Dana y yo solo tenemos 2 años de diferencia, no es mucho, pero ella siempre se ha considerado mayor y más sabia. Y como hermana mayor, siempre cuidó de mí. De todos modos, éramos amigas, eso sí. Estaba más cerca de ella que incluso de mi madre. Podía hablar de cualquier cosa y compartir secretos con Dana. Aunque estábamos en clases diferentes en el colegio, nunca dudó en acercarse a mí o protegerme de los matones. Por eso me sorprendió que un día, en lugar de saludarme con su habitual sonrisa, Dana pasara cerca de mí y me empujara con el hombro con tanta fuerza que casi me caí. Me sentí bastante ofendida, pero en casa Dana se disculpó conmigo y volvió a ser la hermana que yo conocía y amaba. Así fueron las cosas desde entonces. En casa tenía la hermana más maravillosa del mundo. Amable, comprensiva, alegre. Pero en la escuela, Dana parecía haberse unido a los matones, que, por cierto, eran sus mejores amigos. Pero solo me aterrorizaba a mí y no a los niños más pequeños. Me insultaba sin motivo, me empujaba al pasar, se burlaba de mí. Intenté hablar con ella en casa, pero solo me decía, todo está bien, todo está en tu cabeza y te quiero. Pero no, todo no estaba bien. Y definitivamente no estaba solo en mi cabeza. Un día incluso me arrebató la mochila que ella misma había preparado por la mañana y la tiró al suelo, delante de toda la escuela. También saltó sobre ella diciendo que estaba harta de mí. Fue tan humillante. Las cosas siguieron así durante otra semana. En casa intentaba hacer todo lo posible para reconciliarse conmigo. Se comportaba como siempre, como la mejor hermana del mundo. Pero en la escuela se convertía en un monstruo. Al final no pude soportarlo más. Tenía que hacer algo. Y no se me ocurrió nada mejor que entrar en su salón durante el recreo y empezar a gritar. No sé por qué me pareció una gran idea. Tal vez decidí que funcionaría por el elemento sorpresa. Sus amigos empezaron a vitorear y a reírse inmediatamente. Y Dana no esperaba que se arrodillara y pidiera perdón, pero esperaba que al menos habláramos como personas normales. Dana se acercó a mí y empezó a hablar. Sinceramente, nunca hubiera pensado que algo tan tonto pudiera arruinar mi relación con mi hermana. Resulta que un par de semanas antes había causado problemas a todos los alumnos del instituto por no haber mantenido la boca cerrada. Había visto al novio de Dana, que también era el líder de su grupo, robando las respuestas de un examen importante del despacho del director con sus amigos. Por supuesto, había actuado como cualquier buen estudiante y se lo había contado todo a los profesores. Parecía que habían sido castigados entonces, no sabía los detalles. Pero eso era una completa tontería. Había hecho lo correcto. ¿Era realmente por eso que Dana sonrió y me empujó fuera del salón mientras se burlaba de mí? Me empujó tan fuerte en el umbral que me caí. Me sentí tan herida. También me dio miedo porque los ojos de mi hermana parecían tan espeluznantes y salvajes en ese momento. Como si no fuera mi hermana en absoluto, sino una persona loca. Salí corriendo y llorando. A partir de ese momento, Dana comenzó el verdadero acoso. Naturalmente, ya no había tregua en casa. No sé por qué mis padres no se preocuparon entonces. No les conté nada porque sabía que no me creerían e ingenuamente esperaba que las cosas aún pudieran arreglarse. No es posible que Dana me odie por haber entregado a su novio a los profesores. Las cosas no mejoraron con el tiempo. Dana parecía haberse soltado y ahora me perseguía, literalmente. Me insultaba en los pasillos, me empujaba, volcaba mis bandejas de comida en la cafetería, manchaba mis cosas. La gente empezó a sentir pena por mí. No solo mis amigos, sino incluso los chicos mayores de la clase de Dana. Oí a 2 de ellos decir que me tenían que llevar a algún sitio para que Dana no me encontrara. Pero lo peor ocurrió cuando casi había aceptado ir con esos chicos mayores. Decían que Dana estaba muy enfadada ese día y que debía esconderme en algún sitio lo antes posible. Pero fuimos demasiado lentos. Solo habíamos dado unos pasos por el pasillo de la escuela cuando Dana apareció frente a nosotros y estaba furiosa. Ni siquiera gritó. En silencio me agarró, me metió en su taquilla y me encerró allí. Estaba tan asustada que ni siquiera podía gritar. Solo esperaba que mi hermana entrara en razón y no me tratara con tanta crueldad. Como resultado, me quedé en esa terrible taquilla hasta el final de las clases. Nadie me dejó salir. Y no sé qué me habría pasado si no hubiera sido por el guardia de seguridad. Ni siquiera le di las gracias. Simplemente corrí hacia la esquina de la escuela y rompí a llorar como un bebé. No sé cómo me encontraron esos tipos mayores. Se disculparon por Lana. Dijeron que querían ayudarme, pero que solo Lana conocía la combinación de la taquilla. Y uno de ellos incluso me limpió la cara con un pañuelo y se ofreció a acompañarme a casa. Acepté. Seguía sintiendo miedo. Pensaba que mi hermana se había vuelto completamente loca.
ya que incluso sus amigos temían por mí, y yo no tenía ni idea de cómo actuar en casa. Antes de que llegáramos a las puertas de la escuela, Dana apareció frente a nosotros. Los chicos intentaron ponerse delante de mí y esconderme, pero ella me agarró del brazo y me gritó que era una estúpida y que debía darme prisa porque nuestra madre estaba esperando en el aparcamiento. Entonces empezó a arrastrarme hasta la parada del autobús, por alguna razón. Solo me liberó en casa cuando mi madre me preguntó por qué parecía tan agotada y por qué estaba llorando. Y por la noche mi hermana tocó mi puerta y me pidió que hablara con ella. No la dejé entrar, por supuesto, pero decidí que dejaría de sentirme indefensa y débil. Podría hacer algo contra el acoso de Dana. Decidí que le daría guerra si ella la quería. Por supuesto, tenía las manos atadas en el colegio. Era más joven y no tenía muchos amigos, así que era mejor no causar problemas aquí. Eso, por cierto, fue también lo que dijo Dana cuando me encerró en un almacén al son de las risas de su novio y sus amigos una vez más. Pero en casa, puse pimienta en el almuerzo de Dana, lo que la hizo toser y ahogarse con lágrimas. Arruiné sus cuadernos antes de un examen importante. Dana me juzgó en su vestido. Me divertía y me vengaba usando toda mi imaginación. Tenía un montón de ideas y también tenía mucha rabia hacia mi hermana. Pero mi mejor travesura fue cuando decidí involucrar a mis padres. Sabía que Dana se escapaba a menudo de la casa por la ventana a ver a su novio por la noche. Incluso solía ayudarla. Cerraba la ventana detrás de ella o distraía a nuestros padres. Y ahora decidí que esa sería mi mejor venganza. Como ventaja, me libraría de mi malvada hermana porque nuestros padres castigarían a Dana. Le dije a mi madre que había oído algún ruido en la habitación de Dana. Por supuesto, fue a comprobarlo. Y, por supuesto, Dana no estaba en la habitación. Solo había una ventana abierta y unas cortinas que se balanceaban alegremente con la corriente de aire. Me mandaron a la cama, así que no sé qué pasó al final. Pero por la mañana, en el desayuno, vi a mi hermana llorando y a nuestros padres muy enojados. Le lanzaban miradas furiosas. Dana debía permanecer en su habitación durante una semana como castigo, sin libertad condicional. ¡Era la libertad! ¡Por fin! Estaba feliz de ir a la escuela porque sabía que mientras Dana se quedara en casa, estaría a salvo. Pero me equivoqué. Primero me preocupé después de escuchar una charla entre el novio de Dana y sus amigos en el pasillo. En realidad no escuché nada con claridad, salvo que estaban planeando algo desagradable mientras ella no estaba. También mencionaron el nombre de Dana un par de veces, pero pensé que probablemente solo estaban tristes porque ella tendría que quedarse en casa durante la semana siguiente. Debería haber escuchado con más atención. Pasé todo el día simplemente disfrutando del hecho de que nadie me atormentaba. Estudié, charlé con mis amigos y respondí preguntas del profesor y sonreí todo el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. La venganza era realmente dulce. Pero al salir de la escuela los vi a ellos. El novio de Dana, sus amigos, incluso los chicos que parecían querer ayudarme. Obviamente todos habían estado esperándome. Por primera vez pensé, ¿era Dana realmente la gran jefa en este juego? Me rodearon. Me agarraron de las manos y me arrastraron detrás de la escuela. Allí no había nadie. Intenté liberarme porque no podía ni imaginar lo que me harían. Gritaban, sobre todo el novio de Dana, y decían que habían sacado unas notas terribles por mi culpa, que yo era horrible y que había arruinado su futuro, y ahora ellos arruinarían el mío. Pensé que me iban a golpear. Me salvó un milagro. Uno de los profesores salió al oír el ruido y lo vio todo. Mientras se pararon, yo logré escapar. Corrí todo el camino a casa, jadeando y llorando. Esa noche, Dana y yo tuvimos una charla seria por primera vez en mucho tiempo. Resultó que ella se había enterado de los planes de su novio y sus amigos. Yo realmente les había causado muchos problemas y querían hacerme algo de inmediato, pero Dana me había protegido. No podía ponerse abiertamente de mi lado. Esos tipos nos habrían acosado a las dos. En lugar de eso, mi hermana decidió que sería una gran idea fingir que me odiaba y al mismo tiempo conocer siempre sus planes de antemano. Y había funcionado, hasta que había revelado su secreto a nuestros padres y me había quedado a solas con esos psicópatas como resultado. Resultó que todas esas veces en las que me habían cerrado o me había empujado o me había insultado para que huyera eran solo tentativas de protegerme. Dana tenía mucho miedo de que no llegara a tiempo y que esos tipos me hicieran algo terrible. Los expulsaron de la escuela. Dana y yo se lo contamos todo al director y a la administración del colegio, y el profesor que me había salvado confirmó nuestras palabras. Resultó que había otras víctimas que también habían sufrido mucho, y los acosadores, en lugar de disculparse, se discutieron con todos. Todo acabó como era de esperar.
Los villanos fueron expulsados y los buenos ganaron. Dana y yo nos reconciliamos y nos acercamos de nuevo. Por supuesto, me llevó mucho tiempo volver a confiar en ella, pero lo conseguimos, porque Dana es la mejor hermana mayor del mundo, aunque ciertamente era una amiga terrible.